Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez a través de este medio con ustedes y poder comunicar el mensaje de esta mañana a través de esta lección de Hechos, capítulo 12, verso 25, que es el último del 12, hasta el 13:12. Esa es nuestra porción de hoy. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado en todos estos tiempos. Por cierto, ayer supe que está siendo muy bien recibida esta lección por muchas personas. Ya van más de 50 personas que la están viendo. Todavía no llego al millón, pero vamos acercándonos, así que gracias a Dios por ello. Gracias a ustedes. Como siempre les digo, usen este material de la manera que ustedes quieran, compártela con otro. Solamente dígale, mira, te recomiendo esto, si te gusta te lo sigo mandando, si no, no lo hago, no hay problema. Como digo, estas lecciones son para la honra y gloria del Señor y nada más. Gracias a la iglesia Hope Chapel Presbyterian por servirnos de apoyo en todo esto. Gracias a los hermanos que han estado apoyando el ministerio. Gracias por todos ustedes que están ahí, que mandan preguntas, le dan like, lo ven y eso por supuesto que atrae más personas. Gracias por todo eso. La gloria siempre sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos a todos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar, tener la lectura y entonces continuar con este estudio. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por la bendición de conocerte y saber que tú estás pendiente siempre de nosotros. Que no hay, Señor, ni un ápice de nuestra vida, ni una hoja cae sin tu voluntad. Nada en nuestra vida sucede, Señor, si no es por tu santa, divina, bendita y perfecta voluntad. Gracias porque eso nos da seguridad. Seguridad no solamente en nuestra salvación en Cristo Jesús, sino seguridad en esta vida, Señor. Que podemos caminar confiadamente, que tú estás a nuestro lado, caminando. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, tú puedes darnos la victoria. Porque tuya es la victoria, tuya es la honra, tuyo el honor, Señor, desde ahora y para siempre. Y tú lo compartes con nosotros para que podamos ser la imagen de ese Jesucristo que tú quieres formar en nosotros. Gracias por esta bendición. Bendice este tiempo, que mis defectos como humano no interrumpan el claro mensaje tuyo y que tu Espíritu Santo también esté usando el corazón y la mente de cada hermano que escucha para la edificación necesaria a través de esta lectura y esta explicación de la palabra. Te lo pedimos muy encarecidamente en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bien, voy a estar leyendo entonces, hermanos, para ustedes Hechos capítulo 12, 25 hasta el 13:2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorriendo la isla de Pafos, allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?
ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él oscuridad, sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quién lo ayudaría de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Hasta ahí es la lectura. Hechos capítulo 13, verso 12. Bien, aquí vemos otro interesantísimo episodio de la vida de la iglesia, cómo se desarrollaba en aquel tiempo. Estamos usando aquí intercaladamente, la Biblia lo hace, el nombre de Pablo y de Saulo, que prácticamente de aquí en adelante viene a ser la persona central en el resto de los capítulos que quedan de este hermoso libro de los Hechos. Se va a hablar de sus viajes, los viajes misioneros, que prácticamente son 3, su arresto en Jerusalén, sus juicios y al final la narración también de ese viaje a Roma y su naufragio y todo esto. Pero va a ser la persona central, aunque se va a nombrar, por supuesto, a otros discípulos que también como Pedro. Pero aquí lo vemos enfocado precisamente en con esta iglesia de Antioquía, como su programa específicamente del envío de misioneros. Y prácticamente lo hemos narrado desde ese versículo 25 del capítulo 12 y se narra todo hasta el 13:3 más o menos. Saulo y Bernabé regresan de Antioquía y los acompaña este joven llamado Juan Marcos. Parece que era un primo de Bernabé y dice que había profetas y maestros. Todos lo eran, no creo que todos lo eran, pero Pablo prácticamente estaba ocupando ese doble papel como maestro y como profeta de la iglesia en ese momento. Quiero hacer una aclaración en el tema de maestro. Es aquel que enseña algo esencial de la vida cristiana. Está enseñando algo específico constantemente de la vida cristiana. En cambio, la palabra profeta tiene que ver con aquel que da dirección específica delante de parte de Dios, mejor dicho, si hace falta, si es necesaria, pero el maestro está llevando el peso de la enseñanza. El maestro es constante en su trabajo, el profeta es esporádico, ya repito, si hace falta. Donde haga falta una clara revelación de lo que el Espíritu quiere decir. Pero ambos, en este caso, son necesarios en esta iglesia. Ambas son necesarias, ambas se practican. Algo interesante de esta primera iglesia allí en Antioquía era la diversidad que tenía en su liderazgo, muy clave, y lo vamos a hablar un poco más adelante, un poco más específicamente. Había judíos, había gente, inclusive a este selenio llamado el negro, ¿verdad?, que aparentemente era de origen africano. Había una diversidad en el liderazgo y lo tenemos por sus nombres que ahí se encuentran. Y el Espíritu Santo dio un mensaje claro sobre misiones. Por eso en ese capítulo 13, el verso 2, dice que mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerles las manos, los despidieron. Claramente hay un mensaje del Espíritu Santo diciendo: apártame estas 2 personas para este trabajo específico que estoy haciendo, mientras ellos servían y ministraban al Señor o adoraban a Dios. Pablo y Bernabé habían trabajado ya nombrando ancianos en las diferentes organizaciones y había esta ceremonia de imposición de manos y se les encomienda para la tarea específica. Pablo y Bernabé lo vamos a ver más tarde regresando a informar del trabajo que ellos estaban haciendo a través de los que habían sido enviados. Pero la iglesia envió a su gente y a su gente más importante, diría yo. Y esto es clave para nosotros si queremos hablar de misiones en nuestras iglesias. No podemos nombrar a los últimos de la fila, ¿verdad?, los menos experimentados. Aquí se nombra a Pablo y a Bernabé como los hombres fuertes para esta misión o las misiones tan importantes que querían dejar atrás. No había queja de parte de la iglesia, dejaban un espacio muy importante, ellos sí lo dejaban, pero estaban siendo puestos para llevar a cabo una misión muy importante. Y aquí lo vemos claramente cómo son enviados luego a Chipre. Del 4 en adelante se narra esa situación de ese envío, que fueron enviados a esa zona del mundo, es específicamente llamada Chipre, ¿verdad? Y claramente se ve cómo los recuerda, claramente dice:
Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo. Nos deja ver claramente que esa era la forma. Empezaron en la sinagoga a predicar muy pronto. Dice que se halló con este oficial, Sergio Paulo. Y también hay un caso ahí interesante donde esta persona en Pafos también se encontraron con este Barjesús o el imán, a quien vamos a ver un poco más adelante cómo Pablo reprendió fuertemente y públicamente por su actitud. Tenía prácticamente lo que siempre pasaba en el libro de los Hechos. El ministerio de Pablo y Bernabé afectaba la posición social, la posición económica de este señor famoso Elimar o Barjesús, un hechicero que estaba ahí con este señor importante de la corte, ¿verdad? Pero esto es muy común, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos, cómo el mensaje llega a un sitio y quizás habían recibido al principio, pero empieza a afectar aún los bolsillos de mucha gente que se aprovechaba de la incredulidad o la confusión de la gente para enseñarles muchas cosas. Repito, muy común en la vida de los Hechos, de lo que estamos leyendo. Y en este capítulo 13, el verso 9, se usa siempre esas dos nombres del famoso, de la misma persona, ¿verdad? Dice en el verso 9, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, y repito, se usan estos dos nombres intercambiados al principio, y es que la costumbre de ellos para el pueblo romano y los judíos también, con orgullo, Pablo usaba ese nombre Saulo que le hacía recordar al primer rey de Israel, el Saúl, pero a la vez como romano tenía también prácticamente tres nombres. Había uno que lo llamaban el praenomen, el segundo que llamaban el nomen y el tercero que llamaban el cognomen. Recuerden, Pablo, el significado de esa frase, Pablo es pequeño, y prácticamente no se usa mucho su primero y segundo nombre, sino se usa más como su cognomen, el tercer nombre. Y aunque lo usaba también el Saulo como orgullo de ese primer rey, pero era muy parecido el nombre en el sonido entre el nombre y el cognombre. Así que empezaron, cuando él empezó a ser testigo a los gentiles, empezó a usar más su nombre romano que su nombre judío. Y por supuesto era parte de su estrategia, ¿verdad? Repito, cuando empezó a trabajar entre gentiles, empezó a usar más su nombre romano que su nombre judío. Así que no es cierto que se cambió en su conversión allá cuando cayó del caballo camino a Damasco, ¿verdad? Y Pablo se enfrenta claramente en esos capítulos que estamos leyendo al famoso hechicero Elimar y dice claramente en ese enfrentamiento, en el 13:12, que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Yo lo diría, lo enfatiza para no dejar dudas de lo que estaba haciendo Pablo mismo. Y en el 12 lo aclara, así que y lo narra en ese enfrentamiento, Pablo lleno del Espíritu Santo, ya que este hombre quería escuchar la palabra de Dios y este otro señor hechicero se lo estaba interrumpiendo. En el versículo 9, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimeas y le dijo, en el verso 10 le habla de una manera bastante fuerte. Así que vemos este encuentro, pero claramente Lucas enfatiza, Pablo lleno del Espíritu Santo. También dice entonces que este señor Sergio Paulo creyó al ver todo aquello, ¿verdad?, que estaba pasando. Como dice en el versículo 12, al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Vio lo que pasó, las maravillas de los milagros que estaban pasando, pero en ese mismo verso hay una aclaración. Creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Y nos deja ver la importancia de ambas cosas, la enseñanza y la obra. El milagro, pero la enseñanza, las dos cosas son importantes, necesarias en el evangelismo, en misiones. Ambos elementos como clave del ministerio efectivo de estos hombres. Ambas cosas, no solamente la obra de milagro, sino la enseñanza tan clara. Y es importante para nosotros, hermanos, hacer este énfasis porque enfatizamos que enseñar la palabra de Dios es clave para el crecimiento de la iglesia. Quizás los milagros hacen mucha bulla y quizás atraen mucha popularidad, pero la enseñanza es lo que le da solidez
y desarrollo, estabilidad y fuerza a una congregación, a una iglesia. Por eso hacemos un énfasis tan importante en la enseñanza del Evangelio y la doctrina clara del Evangelio en la iglesia local. Algo importante que también vemos en este pasaje es la distribución del liderazgo tan diverso en la iglesia de Antioquía. Por supuesto, la ciudad de Antioquía es una ciudad multicultural y el liderazgo de la iglesia refleja esa diversidad que había en la iglesia. Por eso esos nombres que se narran al principio dan la idea, y es una buena idea, por cierto, para nosotros el día de hoy en el liderazgo de nuestras iglesias, es tener un liderazgo que represente la diferencia o la multidiferencia que puede haber en nuestras iglesias, especialmente aquí en los Estados Unidos, con iglesias tan diversamente formadas entre personas de diferentes culturas. Y es importante ver lo que aquí lo estaban haciendo. El liderazgo era representado por este grupo abierto o extenso de personas de diferentes culturas. También vemos el énfasis del envío de misioneros, y es muy clave para nosotros el día de hoy. Cómo la iglesia reconoce ese llamado que había hecho Pablo, pero dice claramente que era porque estaban en oración y estaban en ayuno. Claramente lo dice. Y luego el Espíritu Santo actuó. Hay muchos versos en la Biblia, en el libro de los Hechos y los Evangelios, que corroboran esto. Lucas 3:21 es uno de ellos, ¿verdad? Que corroboran de cómo a través de la oración, a través del ayuno, el Espíritu Santo podía actuar, que es la segunda clave. Lucas 3:22 también narra eso. Cómo esperaban y actuaba el Espíritu Santo de una manera muy clara. Y el Espíritu Santo luego los anima y los lleva hasta la misión donde están orando. Entonces ayuno, oración, así como lo hizo Jesús allá en el Lucas 4:2, repito, Lucas 4:2, como lo hizo Jesús, apartó al mejor de la misión, ya lo leímos en el 13:2 y 3, y muestra esa visión misionera. Este trabajo que van a hacer es tan importante que necesitamos a las personas clave de nuestra iglesia para que vayan a hacerlo. Por eso la iglesia reconoce ese llamado de Pablo y de Bernabé para la misión que les estaba encomendando. Y es clave esto para pensar nosotros como iglesia en hacer algún tipo de misión. No es cuestión de enviar a cualquiera o de enviarlos de cualquier manera. Recuerden, oración, ayuno como Jesús, de involucramiento del Espíritu Santo y reconocimiento del llamado que tienen estas personas para hacer la obra que Dios les está recomendando hacer. En ese versículo 4 claramente dice otra vez que el Espíritu Santo los envió, y esa era la clave. Esa era la clave. No era cuestión de ir por ir, sino que el Espíritu Santo los estaba enviando, como leímos en el capítulo 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo. Ellos iban convencidos y seguros, tanto la iglesia como los misioneros, de quién los estaba enviando. Había entonces oración, ayuno, dirección, liberación de su liderazgo, y comisionados o le imponían las manos para que fueran a hacer el trabajo. Y esto muestra el compromiso de la iglesia con esa misión que estaban cumpliendo. No estaban yendo por su cuenta, no estaban yendo a hacer su trabajo, estaban yendo enviados por una iglesia, soportados por una iglesia, reconocidos por una iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo que les guiaba a ellos. Ahora, vamos otra vez a hablar un momentito de este tema de las palabras duras que Saulo o Pablo le dirige a este señor Elimar. Así como Cristo lo hizo también, por cierto. Recuerden las palabras tan duras que le dio a Pedro cuando trató de interrumpir su camino al Calvario. Este señor Elimar claramente dice la palabra, lo hemos leído y voy a repetirlo en el 13:10, que él estaba interrumpiendo. Por eso le dice: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos del Señor. Porque en el 8 dice que pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar la fe del gobernador. Y entonces Pablo le habló. Aquí vemos a un hombre que por intereses personales, por intereses económicos, aunque aparentemente le agradaba lo que estaba predicando Bernabé y Saulo, estaba siendo de tropiezo
en la conversión y el reconocimiento de una persona tan importante. Y aquí vemos otra vez como Pablo le habla tan duramente, actúa sobre él dándole esta sentencia de quedar ciego por un tiempo, y vemos otra vez la combinación de obras y enseñanza, obras y palabras. En la conversión de Sergio Paulo se muestra tanto por las señales, pero también en la enseñanza que estaba recibiendo, ¿verdad? En el 7 y después al final también lo dice. En el 7 dice: el gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. El hombre quería escuchar lo que estaba pasando, quería escuchar la palabra de Dios, y este hombre se estaba interrumpiendo. Dice que era un hombre inteligente, Sergio Paulo. No era un ingenuo, no era un bobalicón, y veía los milagros, pero esos milagros no eran suficientes. Quería escuchar de primera mano lo que estaba pasando, y por eso aprendió. Luego dice en ese versículo 12 y 13, que al ver creyó, maravillado también por la enseñanza. Aprendió y vio. Y esto asegura que ambos, el aprender y el ver, son importantes en este ministerio, en esta conversión que este joven, esta persona estaba haciendo, esta autoridad estaba haciendo. Y lo vemos la combinación. Por eso hacemos énfasis tras énfasis tras énfasis. El poder y la enseñanza, la obra y la enseñanza. Pero la enseñanza es lo que le da la base a las personas para creer y desarrollar su vida en Cristo Jesús. Vemos esto a través de ese liderazgo diverso que estaba siendo promocionado en esta iglesia de Antioquía. Ahora, hablando un poquito otra vez sobre liderazgo, ¿cuáles son las pautas para escoger liderazgo en el día de hoy? ¿Cómo se hace normalmente entre nosotros? Pues lo hacemos con gente de influencia, o gente que tenga dinero, o en algunas culturas los más blancos. No sabemos cómo tantas cosas suceden, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿representa el liderazgo de la iglesia al grupo mayoritario que estamos teniendo como miembros de la iglesia? En verdad, son requisitos del mundo. Pero la Biblia nos habla de requisitos para el liderazgo, o requisitos para los ancianos. Nos habla de un carácter cristiano en primer lugar, que muestre evidencia de carácter cristiano, de buena reputación, dice piadoso, y que muestre esos dones de liderazgo. En el mundo quizás hay mucha gente que tiene talentos, que tiene educación, que tiene cierta posición social. Y es triste ver que a veces la iglesia busca ese liderazgo o asigna ese liderazgo más por las características del mundo que por las características que da la palabra. Aquí en Antioquía vemos algo distinto. Había una combinación representante prácticamente, y debemos revisar quizás nuestras listas de líderes en la iglesia, de a quién está representando, si al gusto de un grupo o al gusto realmente representando de la mayoría de lo que aquí dice. Vamos a ver un momento en Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo con toda la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Hierápolides. Palabra larga. Hierápolis. Ahí correctamente. Ahora fíjese, aquí está un hombre a quien el apóstol está reconociendo en el liderazgo, pero le da esas características. Saludos, Epafras, es uno de ustedes, siervo de Cristo que siempre lucha en oración por ustedes. Interesante que la pone la lucha y la oración en la misma frase, ¿verdad? ¿Cómo más podemos luchar mejor que en oración? Interesante el tema. Orar es trabajo, trabajar es orar. Podemos hacer mucho con nuestras manos, pero recuerden, la obra es del Señor. Orar es la clave, y este hombre lo está haciendo aquí por esta gente y se preocupa por ustedes, dice. Son características del liderazgo.
son características del liderazgo. Muy importantes para nosotros poder ver y evaluar y colocar en los lugares donde debe colocarse. Repito, a veces colocamos la gente más por las razones del mundo que por las razones que nos da la palabra. Por cierto, también este caso del hechicero Elimar. Hoy vivimos en un mundo prácticamente que se acepta cualquier cosa. Se deja colar cualquier cosa en nuestras iglesias. Vivimos como se llama en la era de la tolerancia, creyendo que no hay verdades absolutas, todo es igual. Y no es así, no es verdad. El evangelio es uno solo. Vamos a pasar un momento a un libro muy pequeño, al final de la Biblia, llamado Judas. Quizás ustedes lo han visto por ahí, ¿verdad? Es pequeñito, solo tiene un capítulo. Pero nos da tremenda enseñanza sobre este tema, de la importancia y la claridad del evangelio y no permitir que se combine con otra cosa. Dice Judas, por supuesto capítulo 1, porque es el único, 3, versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Judas está claramente enfatizando que debemos luchar vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Y no debemos dejar infiltrar o colarse entre nosotros ningún otro tipo de enseñanza, ni que venga muy disfrazada o muy dibujada con otras cosas. Y nos manda que luchemos vigorosamente, con esfuerzo, con tesón, con énfasis, por decirlo así. Hay otro verso en el mismo Judas, el verso ahora 23, al final casi del capítulo dice, voy a leer 22, tenga compasión por los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Repito, 22 y 23, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Claramente Judas está diciendo, hermano, nos está diciendo que el evangelio es urgente. El evangelio es clave, es importante. No podemos dejarlo contaminar con otra cosa. Se diluiría el evangelio si bajamos los estándares que el Señor mismo puso. Y segundo, dice claramente que es urgente que debemos arrebatarlo con fuerza, con otras personas. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 16, vemos otro verso clave ahí. 1 Corintios 9, 16. Si ustedes lo buscan y lo leen conmigo, por supuesto que lo van a ver mucho mejor. 1 Corintios 9, 16. Ya llegué. Sin embargo, cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!, decía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Tanto Judas como el mismo Pablo me está diciendo, esto es urgente, esto es importante, esto es clave. El evangelio no es intercambiar ideas buenas entre un grupo y otro, no. El evangelio es predicar una verdad clave de salvación eterna. Y como dice Judas, arrebátenlo del fuego. Yo lo compararía con si usted va por una calle y ve que un anciano va a cruzar la calle descuidadamente y un carro viene muy cerca de él. ¿Qué va a hacer usted? Grita, salta, brinca, lo agarra y lo trae a un lugar seguro. Lo arrebata de la muerte. O un padre a un niño, ¿verdad? Y igualmente que lo ve en peligro, o lo ve que alguien que vende droga, por ejemplo, se le está acercando a hacer un ofrecimiento de esta maldición, como es la droga. Cualquier padre va a actuar con fuerza para no permitir que su hijo llegue a ese sitio, o que un anciano cruce, o que alguien se caiga. Si podemos hacerlo así con cosas terrenales, ¿qué podemos hacer con el evangelio? Que es la clave
de la salvación eterna. Si podemos salvar de peligros humanos a otras personas, a nuestros propios hijos, ¿cuánto más podemos hacerlo con el Evangelio? Si en algo temporal actuamos con tanta fuerza, ¿cuánto más podemos hacerlo con algo eterno, como es su vida eterna y su perdición? La Biblia dice que si los amamos, lo haremos. Y en verso 13, en ese capítulo 13, combina esas dos cosas. La obra hecha, el milagro hecho, pero también el énfasis de la predicación de la palabra. Y son elementos importantes en este proceso. No permitamos diluir el evangelio puro de Cristo con otras cosas terrenales. No estamos discutiendo quién es más fuerte, si el hechicero o el pastor. No, estamos predicando un evangelio claro. Son elementos importantes para el evangelio. Y la palabra de Dios es clave. Dios y sus obras para atraer a otras personas a acercarse al evangelio. Aquí lo vemos de diferentes maneras en este libro de los Hechos, en este capítulo que vamos a leer. Es el Dios obrando y la predicación actuando. Y la iglesia daba testimonio constantemente de estas cosas. Y así caminaba el evangelio y se extendía, como ya lo estamos viendo. Y por supuesto, vienen persecuciones y persecuciones peores. Así que lo estamos viendo claramente, hermanos. Damos gracias a Dios por estas enseñanzas tan claras de la palabra. Recordemos, ayuno, oración, reconocimiento al llamado y envío de gente importante. Liderazgo comprometido, liderazgo diverso que representa la comunidad que estamos hablando. Claridad en el evangelio, sin contaminación y sin ningún otro tipo de acuerdo. Y estamos seguros que así caminará la palabra del Señor en este tiempo, para su honra y su gloria. Gracias, hermanos, por atender este video. Compártelo con otros, póngale ahí un like si puede. Yo no lo sé hacer muy bien, por cierto, pero gracias a los que me ayudan, especialmente Jonathan Pirela, que es mi técnico en todas estas cosas. Gracias a Dios por ello y porque podemos seguir caminando juntos. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder estar en este tiempo, compartiendo este evangelio, que tú claramente nos los expones, Señor, como la salvación de la humanidad. Señor, hoy el mundo camina hacia una perdición. Vecinos, amigos, familiares nuestros. Padre, que podamos ser suficientemente aguerridos para presentar el evangelio de una manera clara y efectiva. Y tú, Señor, traerás el resultado debido a cada cosa de esta. Gracias. Bendecimos cada familia que ve este video. Guárdalos en tu nombre y manténnos unidos en la espera de esa venida gloriosa del Hijo de Dios. En Cristo Jesús lo pedimos. Desde ahora y para siempre te honramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Dios les bendiga.